Habla. Tengo que cerrar esto ahora y volver a abrir. Aquí está. Listo. No viene bien hacer la espera. Y entro. Listo. Listo, entonces tenemos. Bueno, habíamos visto varios métodos. Están, bueno, los principales tres, los que vamos a ver, es el costo de viaje que vimos la clase pasada. Está la valoración contingente, que es la que vamos a ver ahorita. Y vamos a acabar con los servicios hedónicos, ¿no? Con la valoración, sí, costos hedónicos. Ahorita vamos a terminar con ese. Y en medio vamos a poner vamos a discutir el artículo. Listo. Consiste en la medición del bienestar de las personas ante cambios hipotéticos de un bien o servicio ambiental. Entonces, en el caso, si recuerdan la clase pasada, veíamos el costo de viaje y ahí sí platicábamos de costos reales, ¿no? Del viaje, ¿no? Podemos descomponer o podemos saber cuánto realmente o el aproximado, porque igual hay costos. Bueno, uno de los defectos era que no sabíamos bien no podíamos conocer varios costos de los viajes que hacían las personas, pero son costos reales, ¿no? Nos acercamos bastante a lo que pasa en la realidad. Entonces aquí son mercados hipotéticos, ¿no? Estamos asumiendo cuánto podría pagar una persona por algo o cuánto a aceptar también por algún cambio en el ambiente. Entonces aquí, por eso se le considera un método directo, porque vamos a ver cuánto le considera la gente que cuesta un bien o un servicio ambiental. Directamente les vamos a preguntar cuánto vale para ellos. A diferencia del otro, ¿no? Que les digo que veíamos el costo indirecto y ahí hacíamos nuestra curva, ¿no? Bueno, acuérdense que lo que estamos buscando aquí es hacer nuestra curva de demanda en estos métodos de valoración. Lo que buscamos hacer es esa curva de demanda y en este método lo hacemos de forma directa, ¿no? Y en el otro era indirectamente, ¿no? Veíamos cuánto costaba el viaje, pero no estaban pagando necesariamente por el bien o servicio ambiental. Aquí sí podemos preguntar cuánto estarían dispuestos a aceptar o cuánto estarían dispuestos a pagar para mantener bueno, si les quitan, para mantener el bienestar que les proporciona el bien o servicio ambiental. Entonces aquí también son preferencias declaradas, al contrario de los otros dos métodos que son reveladas, ¿no? Nos revelamos de este sistema que tenemos enfrente. Y lo que les decía es un mercado hipotético, que ya viene que entonces, es creado este mercado que vamos a ver para algún bien o servicio ambiental. Ya este método se empezó a desarrollar desde los 60s. Le pidieron a este economista que determinara el valor de los bosques de Maine para cazadores y excursionistas. Entonces, a través de encuestas le preguntaba el valor que tenía para estos personajes, los cazadores y los excursionistas, el valor que tenía el bosque. Entonces ahí desde entonces empezó. En los 70 se desarrolló mucho el método, pero cuando ya se empezó a aplicar más fue con con un accidente que hubo de un buque petrolero en 1989, que es el buque que se llama Exxon. Bueno, era de Exxon y se llama Valdez. Entonces este accidente, que se prestó el 24 de marzo del 89, derramó 41 millones de litros de crudo. Se presentó en Alaska
y el gobierno no sabía cómo cobrar, cuánto cobrarles por el daño ambiental que habían causado. Entonces se propuso hacerlo por valoración contingente. Y ahí es donde se empieza a aplicar un poquito más este método, ¿no? Acuérdense que este es preguntarles a la gente qué valor tiene para ellos. Hay diferentes formas de preguntarles y depende de si se causa o no se causa el daño ambiental, ¿no? A veces se puede hacer la pregunta previa a que se cause el daño ambiental. Entonces podremos preguntarles, por ejemplo, a los del Tren Maya o a los o cualquier proyecto que tengan en mente o que se tenga planeado por el gobierno, por alguna empresa, pueden preguntarle antes de que se instaure el proyecto o se genere el daño ambiental, podemos preguntarles a las personas cuánto están dispuestos a aceptar para que se haga el cambio o cuánto están dispuestos a pagar para que no se haga, ¿no? Por ejemplo. Ahorita vamos a ver esas preguntas que ya habíamos platicado un poquito en la clase pasada. Entonces, el objetivo es encontrar esta curva. Bueno, todos estos métodos, lo que buscamos es la curva, determinar esta curva, que es la curva de demanda. Si te acuerdas, desde el principio lo habíamos visto, por observación directa de las preferencias de sus consumidores. Observación directa porque vamos a preguntarles cuánto vale para ellos algo, ¿no? Acuérdense que también les había mencionado que podemos valorar prácticamente cualquier cosa. Creo que sí viene un poquito más adelante. Y también en el artículo viene esto, ¿no? De la curva. Entonces, lo que vamos a buscar esta curva para encontrar cuánto vale esta parte de abajo, toda el área bajo la curva, que sería el excedente del consumidor, ¿no? En el artículo también hablan de esta parte, ahorita discutimos cuando veamos esta parte del artículo, pero es importante determinar esta curva y el valor lo vamos a obtener encontrando esta área bajo la curva, ¿no? Que es el excedente del consumidor. Eso es lo que buscamos. Por eso buscamos siempre crear esta curva, ¿no? La curva de demanda es lo importante en estos métodos. Si recuerdan, también lo vimos en el método de costo de viaje. También determinamos esta curva y obteníamos esta parte de aquí abajo. ¿Listo? Bueno, vamos al... Aquí viene un poquito más o menos, un poquito lo que ya hemos visto. Vamos a pasar rápido. Pero esta variación equivalente, la variación compensatoria. Entonces, la compensatoria es la cantidad a pagar o recibir para que el nivel de bienestar permanezca igual después del cambio. Entonces, aunque hagan el cambio, aunque construyan el Tren Maya, nos van a pagar en dinero, en forma monetaria, para sustituir ese bien ambiental que ya no estamos recibiendo porque perdimos el bosque, perdimos otro servicio ambiental. Entonces aquí es la cantidad que vamos a pagar. Bueno, que nos van a pagar, ¿no? Sería recibir o nosotros podemos pagar para que el bienestar permanezca igual después del cambio. Y y está la variación equivalente, que es la cantidad a pagar o recibir para cuando no se hace el cambio. Entonces quizás podamos vivir en un río que está contaminado y si no se hace el cambio, pues estaremos esperando recibir dinero para mantener el bienestar, para mantener un bienestar, ¿no? Que nos está, o para compensar ese daño ambiental que estamos sufriendo. Entonces, aquí en la tablita de aquí abajo está esta variación compensatoria y la variación equivalente, ¿no? Bueno, vamos a empezar acá. La variación compensatoria y equivalente varía de acuerdo a que se haga el cambio o que no se haga el cambio. Cuando se hace el cambio, ahí estamos hablando en estos dos casos de variación compensatoria. Puede que mejore el bienestar o que perdamos bienestar. Entonces, si va a mejorar el bienestar, nos van a preguntar cuánto estamos dispuestos a pagar por la mejora. Entonces, ustedes, para que en este caso
Podría ser para que mejore, podría ser que estén haciendo que entuben, por ejemplo, estos ríos de aguas negras, como el río de los Remedios, que pasa aquí en la ciudad, con agua contaminada. Entonces, si lo tapan, pues probablemente tendremos un mejor bienestar. Ahí nos van a preguntar cuánto estamos dispuestos a pagar para que se mejore, para que nos hagan ese cambio y mejore nuestro bienestar. Esto es bueno, aquí la copia de un libro, pero esto está en inglés, que sería Willingness to Pay, que sería WTP, cuánto estamos dispuestos a pagar, y Willingness o disponibilidad para aceptar, cuánto estamos dispuestos a que nos paguen. Por otro lado, si el proyecto o el cambio que se va a hacer nos va a generar una pérdida en el bienestar, es decir, que nos va a dañar de alguna forma, por ejemplo, puede ser el aeropuerto, que hagan el cambio, que establezcan el aeropuerto, nos va a generar una pérdida de bienestar porque va a haber más ruido en nuestra casa, ¿no? Entonces, aquí, para compensar ese daño que nos están haciendo, nos van a preguntar cuánto estamos dispuestos a aceptar por ese empeoramiento de un bien o servicio ambiental. Por otro lado, también nos podemos preguntar que en el sentido de que no se lleve a cabo un proyecto cualquiera. Entonces, ahí también vamos a determinar cuál es la mejora o la pérdida del bienestar. Si vamos a obtener un beneficio o una pérdida del bienestar. Y también de acuerdo a eso vamos a determinar la disponibilidad de aceptar o la disponibilidad de pagar. Entonces, si no hacen el proyecto del entubamiento del río, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar para mejorar nuestro bienestar? Y por el otro lado, en el caso del aeropuerto, que si no lo hacen, por ejemplo, pero bueno, si estamos perdiendo el bienestar, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar para evitar ese empeoramiento del bienestar, ¿no? Entonces, el aeropuerto nos va a causar más ruido, pero para no tener esta pérdida de ruido, nosotros tendríamos que pagar para que no se establezca el aeropuerto, por ejemplo. Entonces, estas dos, el que no acontezca el evento, se considera la variación equivalente, y aquí la variación compensatoria, ¿no? Aquí compensa lo que acontezca con el proyecto, y aquí hace al que se quede cómo están las cosas, ¿no? Entonces aquí es que acontezca el evento y acá que no. Espero que no les haya hecho más bolas. Pero esto en este método es importante porque tenemos una percepción diferente en cuanto a la disponibilidad de pagar o la disponibilidad de aceptar, ¿no? Entonces, regularmente, si nos preguntan cuánto estás dispuesto a pagar, pues a veces nos vamos hacia muy bajo, ¿no? En el costo que estamos dispuestos a pagar. O es quizás más real, ¿no? Porque ya consideramos cuánto tenemos y podemos saber cuánto estaremos dispuestos a pagar. Por el contrario, si nos preguntan cuánto estamos dispuestos a aceptar, pues quizás ahí estaríamos aumentando el costo de las cosas, ¿no? Probablemente. Bueno, no hay una limitante, ¿no? Como en el caso de que estamos preguntando cuánto estás dispuesto a pagar, ¿no? Ahí sí tienes una limitante de cuánto estás ganando o cuántos son tus ingresos. Entonces sí es importante considerar si es variación equivalente o compensatoria en este método sobre todo. Entonces, para establecer este mercado o estos precios, bueno, la metodología consiste en generar cuestionarios para preguntar a la gente esa disponibilidad de aceptar o disponibilidad a pagar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el mercado hipotético, a través del cual se van a dirigir las preguntas y los mecanismos de financiación.
Y se elabora un cuestionario. En el cuestionario donde vamos a preguntar, ¿está disponibilidad a pagar o aceptar por el que se establezca o porque no se establezca un proyecto? Se distribuye el cuestionario y se obtiene respuestas sobre la disponibilidad a pagar o la disponibilidad a aceptar. Aquí está mal, creo. Pero bueno, hace rato era la willingness to pay o willingness to accept. Y se obtiene la disposición media a pagar y ser compensado de todos los entrevistados, eliminando las respuestas no significativas. Y a partir de estos datos de las preguntas, se estiman las curvas de demanda en función de la edad, o sea, todavía las tenemos que clasificar por edad, renta o nivel educativo. Estos datos también, si recuerdan, también nos preguntábamos en el costo de viaje. También era importante estimar pues la renta, por ejemplo, ¿no? Cuánto gana cada quien, el nivel educativo, la edad, ¿no? La cantidad de personas que estaban viajando. Y con esto se evalúan los resultados globales. Entonces, ya a partir de este método podemos determinar cuánto vale cualquier cosa. Es muy importante la entrevista. Entonces, aquí el entrevistador construye, en este caso, un mercado simulado para el bien ambiental y trata de averiguar qué precio pagaría el entrevistado por el mismo. Entonces, es como les mencionaba. En la encuesta se da información relevante sobre el objeto de valoración, ¿no? Entonces, y lo que se recomienda es averiguar la disponibilidad a pagar o compensación. Ajá, o que sea la valoración compensatoria. Bueno, están las dos, ¿no? Otra vez, disponibilidad a pagar y disponibilidad a aceptar. Entonces, regularmente se recomienda averiguar la disponibilidad a pagar. Y se preguntan las características socioeconómicas. Las encuestas pueden ser personales, telefónicas, con acento, por correo también, bueno, anteriormente se pueden hacer por correo, bueno, todas se pueden, pero ahorita sería por correo, por email, o podemos combinarlas. Entonces, todo esto depende también del presupuesto del estudio. Entonces, lo ideal es hacerlas personales, porque puedes sacar más información y pues hay alguien que está revisando todo esto, ¿no? Pero también es más costoso, ¿no? Tener a las personas que pueden hacer estas preguntas y capacitarlas, ¿no? Cómo llenarlos, es más tardado, ¿no? Entonces, en cuestión de presupuesto, pues es más caro. Y en cuestión de presupuesto y de tiempo, es más caro hacerlas personalmente, ¿no? Yo creo que aquí habría que ponerlas, por ejemplo, ahora a través del Google Forms, ¿no? Por ejemplo, o de estas como encuestas, ¿no? Serían de los cuestionarios o los formularios, sería un poco más fácil y lo puedes descargar más fácil a una base de datos. Entonces, sería más fácil, pero yo creo que es un poco menos completa que el caso de las encuestas personales. Y pues una parte difícil es cómo averiguar la disponibilidad a pagar. Entonces, una forma es preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto vale para usted o cuánto pagaría por cualquier cosa, ¿no? Les digo, este método puede ocuparse para la cuestión ambiental, pero pueden ocuparlo también para valorar cualquier cosa, cualquier otra cosa, aunque no sea ambiental, ¿no? Pueden preguntar por personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se puede, por la amistad, cosas también intangibles, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Entonces, pueden preguntar cualquier cosa, pero sería muy difícil, ¿no? Más o menos valorar algo que no tiene un costo en el mercado. Entonces, a veces este método abierto no es muy funcional porque no sabes, no tienes un rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden preguntar por cuánto vale por ustedes el ajolote, ¿no? Por ejemplo. Hay gente que ni lo conoce, entonces, bueno, ya actualmente ya mucha gente
sobre todo en la ciudad quizás, o si vamos tal vez a un lugar donde no haya ajolote, tal vez en el norte del país, pues quizás no lo ubiquen tanto. Pero ya aquí en el centro más, pero entonces ahí no podrían, dependiendo del conocimiento que tengan de lo que están valorando, pueden ponerle un precio, ¿no? Entonces este formato abierto a veces no es tan funcional, pero se puede hacer atrás como una subasta, ¿no? Ir subiendo poco a poco el costo de lo que estarían dispuestos a pagar. O en formato dicotómico, ¿no? Ir subiendo, bueno, pagaría usted 20 pesos, no sé, por la conservación del ajolote, ¿sí o no? Dice que sí, puedes subirte la cantidad, ¿no? Pagarías 100 pesos y ya te dicen que no, entonces ya te quedas más o menos a la mitad, ¿no? Dependiendo de lo que estés valorando. Entonces, a veces son un poco mejor estas formas dicotómico o la forma de subasta. Sí, Ana Paula, regresa. A mí no me queda muy claro cómo funciona el de subasta. El de subasta, si me acuerdo bien, creo que es más o menos como el dicotómico. No, el de subasta, no recuerdo bien, pero debe de ser como, sí, no sé, ¿estarías dispuesto a pagarías 10 pesos o pagarías más? Y estás, pues muy parecido al dicotómico. No recuerdo bien, déjalo checo. A ver si me tiene una pausa y lo vemos, pero no recuerdo muy bien cómo funcionaba esta subasta. Ok, gracias. Sí, ¿cómo funcionaba la subasta? Te lo checamos. Bueno, pero es importante, bueno, si lo llegan a hacer, sí es importante determinar el método para averiguar la disponibilidad a pagar. Bueno, entonces, ya en el 93 se generó como una guía, que es el NOAA generó una guía, y es el que sirve como base, ¿no? Que nos da las bases para cómo hacer las encuestas o cómo llevar a cabo el método. Lo que se recomienda es hacer el cuestionario dicotómico, ¿no? Que es el último que les presenté en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, ir preguntando poco a poco cuánto están dispuestos a pagar. Se recomienda que la tasa de respuesta cuando menos sea del 70%. Entonces, si no se considera, bueno, no sería tan representativa la encuesta o los cuestionarios. Y también recomiendan que estos cuestionarios se deben complementar con entrevistas personales, para que sea un poco más completo. Y otra vez recomiendan preguntar por la disponibilidad a pagar y no por la disponibilidad a aceptar. Entonces, ahorita vamos a ver en los defectos que tienen estos métodos o las desventajas. Es que cuando preguntamos la disponibilidad a aceptar, nos vamos muy por arriba en los precios o en los costos comparado con la disponibilidad a pagar. Entonces, lo que se recomienda es preguntar por la disponibilidad a aceptar. No, a pagar, perdón. Y siempre considerando las restricciones del presupuesto. Entonces, es una limitante importante, ¿no? La cantidad de recursos que tenemos y el tiempo que podemos tener para llevar a cabo este método. Estas son las recomendaciones del NOAA para llevar a cabo este método de valoración contingente. Entonces, las ventajas es que se puede aplicar para todo, ¿no? Incluso se puede cuantificar el valor de adopción y el valor de existencia. Si recuerdan, si recuerdan la clase pasada veíamos esta tablita del valor total, cómo lo podemos descomponer. Entonces está el valor de uso, que se descompone en varios, pero cuando lo usamos directamente, el uso consultivo, es decir, cuando lo consumimos,
podemos valorarlo un poco mejor, ¿no? Son bienes que ya están en el mercado, que están regularmente ya tienen un precio establecido y están sujetos a esta ley de la oferta y la demanda, tiene un precio. Es un poquito más fácil valorarlo, pero hay elementos o hay bienes o servicios que son de opción. Bueno, esta parte del valor es el valor de opción o el valor de existencia. El valor de opción es de que lo podamos llevar a consumir ahora o lo podemos dejar para un futuro. Entonces, incluso aquí podríamos valorar este valor de opción, ¿no? Por dejar al futuro, por dejar de extraer algún recurso ahora y dejarlo para el futuro, podríamos valorarlo ahora, ¿no? Por ejemplo, las reservas naturales, ¿no? El dejarlas ahí, ¿cuánto valdría para nosotros el mantener una reserva? Entonces, o puede ser un yacimiento de algún mineral, por ejemplo. Y el valor de existencia, ¿no? El valor de las cosas solamente por existir, como el caso del ajolote, ¿no? Que quizás, bueno, seguramente tiene alguna función en el ecosistema y si desaparece puede que desaparezcan otros organismos, ¿no? Pero podemos valorar nada más la parte de la existencia del ajolote o la existencia de algún otro organismo. No hay supuestos previos aquí, entonces en el caso anterior del costo de viaje asumíamos muchas cosas para poder obtener el valor de las cosas, o el valor del viaje, el valor, ahí veamos el valor recreativo de los lugares. Y estima la compensación exigida, ¿no? Entonces, a través de esta compensación podríamos determinar multas o, por ejemplo, en el caso del ejemplo que veamos del Exxon Valdez, del buque que se accidentó, ahí podríamos determinar estas compensaciones o estas multas que le podemos pedir a las empresas, ¿no? Para pagar por haber disminuido el bienestar de las personas. Pero también, bueno, en la clase pasada veíamos que este método puede ocuparse para valorar cualquier cosa, cualquiera de los valores que veíamos en la tablita, pero el que sea tan amplio también nos presenta algunas desventajas, ¿no? Entonces hay diferencias entre la disponibilidad a pagar y la disponibilidad a aceptar. Entonces otra vez les digo, cuando hablamos de la disponibilidad a pagar, estamos considerando un presupuesto que tenemos. Entonces, como que nos amarra un poquito a pedir, a pagar, a plantear una cantidad para pagar. En cambio, cuando hablamos de la disponibilidad a aceptar, pues ahí se van por arriba muy alto los precios de las cosas que estamos considerando. La consistencia de la respuesta también es muy variable, ¿no? Dependiendo del tiempo, bueno, personalmente cada quien tiene una respuesta diferente de acuerdo a cuando se les pregunte. Entonces, entre más cercano esté el evento, por ejemplo, en el caso del Exxon Valdez, si está más reciente, pues vamos a considerar un precio mayor quizás al que esté un tiempo después, ¿no? Entonces, el tiempo nos puede, pues una variable importante que puede modificar esta disponibilidad a pagar. En la cuestión instrumental, pues también tiene sus sesgos o sus consideraciones importantes, ¿no? Es muy importante saber cómo diseñar la encuesta, porque también ahí podemos modificar un poco el costo que estamos buscando. Es importante saber qué información tiene el entrevistado, ¿no? A veces, como el caso del ajolote, les decía, en el caso del norte, por ejemplo, quizás no, del norte del país, o incluso en el sur, creo que tampoco hay muchos ajolotes. Debe haber salamandras, no sé. Pero bueno, quizás en el norte no tengan tanta información. O hablando no sé, de servicios ambientales, ¿no? Que mucha gente no sabe cómo funcionan. Cómo las especies aportan a estos servicios ecosistémicos, como no sé, los de soporte, ¿no? Los ciclos biogeoquímicos. No sabemos cómo funcionan, entonces no tenemos información y no podemos valorar las cosas que nos están preguntando. Entonces también es plantear bien las preguntas
y hay que considerar que muchas veces exagera la disponibilidad a pagar, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que estamos preguntando, pues se puede exagerar también la disponibilidad a pagar. Estos anteriores, estos sesgos eran considerando el diseño del instrumento como tal, de la encuesta, y los que no tienen que ver con el instrumento, es que se tiene es un carácter hipotético del mercado. Entonces, pues no es algo real, ¿no? Que podemos poner en el mercado. Entonces, pues eso nos tiene una complicación. A veces las personas responden por cuestionar una estrategia, ¿no? Es decir, cuando te preguntan cuánto estás dispuesto a pagar, pues tú, pues, como es pagar tú, pues la estrategia es pedir menos, ¿no? Quizás, o bajar la cantidad para que pagues menos. Pero si es para aceptar, por ejemplo, pues tú pagas más para que te den más dinero, ¿no? Entonces, a veces no estamos considerando tanto bueno, lo estamos haciendo estratégicamente, ¿no? A veces. Estamos valorando las cosas estratégicamente para nuestro beneficio, o para el beneficio de alguna persona, o para el beneficio de las empresas, no sé, por ejemplo. Entonces, lo hacemos muchas veces, lo podemos hacer estratégicamente, ¿no? Nuestra respuesta, dar nuestra respuesta estratégicamente. Y finalmente, también está la duda si estamos realmente valorando o a veces por una satisfacción moral que estamos respondiendo. Entonces, si nos preguntan, como es hipotéticamente, pues podemos estar viendo o podemos reflejar ahí nuestras convicciones morales, ¿no? Entonces, quizás por, eh, por vernos bien, ¿no? No necesariamente por vernos bien, pero por nuestra calidad moral, pues no estamos no nos gustaría que se valorara muy bajo el ajolote, ¿no? Entonces quizás generemos mayor o le daremos un valor más alto del que realmente considerar, bueno, para valorar no sería tan representativo el precio que damos si lo damos desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces quizás nos vamos más alto, ¿no? Cuando hablamos de servicios o bienes ambientales. Por como finalmente es un mercado hipotético, pues podemos poner cualquier valor. Entonces es una de las desventajas también de este método. Y hasta ahí, bueno, eso sería con respecto al método de valoración contingente. Entonces les digo, este método lo podemos ocupar para prácticamente cualquier cosa. No sé si tengan alguna otra duda, déjenme ver lo del resultado de la encuesta. Aquí debo tener unos documentos. Documentos. Entonces, ¿no tienen alguna duda, pregunta sobre este método? Vamos a ver. Aquí ya lo dice Jimena que todavía. Estoy buscando lo de la encuesta, pero no va a llevar más tiempo. Vale, vamos a seguir.
Dice Frida, nunca se hacen aproximaciones y todo se valora a partir de lo que dicen los entrevistados. Sí, aquí en este método es a través de lo que dicen los entrevistados. Este método sí es directamente con los entrevistados, no. Quizás si hablamos de, sería bueno establecer una cantidad de dinero quizás, pero para determinar qué precio le pueden dar, ¿no? Entonces podrías aproximarte quizás con otro estudio, quizás, o con alguna otra cosa similar, para más o menos tener un rango de los costos de esta disponibilidad a pagar o aceptar. Pero aquí principalmente se valora lo que dicen los entrevistados. Es un método directo, otra vez. El método que habíamos visto la clase pasada era indirecto y ahí nos aproximábamos a través de otros datos, que como es el que vamos a ver después, que es los precios hedónicos. Pero aquí sí todo es preguntarle a las personas qué es lo que consideran o qué es lo que estarían dispuestos a aceptar o a pagar para que se mejoren o se mantengan las condiciones ambientales, el bienestar que tienen, ¿no? Entonces, sí, aquí es preguntándole a las personas. No se aproxima de otra forma más que directamente. Por eso también no es tan preciso, no es tan exacto, pero con esto puedes valorar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí es directamente con los entrevistados. Bueno, entonces, y es diferente a lo que hicieron en el artículo que leyera, ¿no? Entonces, si no hay dudas, otra pregunta, pues vamos a pasar al artículo. Déjenme ver el título. Ahí vamos a ver las imágenes, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, esta tablita que veíamos del el excedente del consumidor, ¿no? Y cómo se ve la curva de demanda y la curva de la oferta. ¿Dónde está este título? Aquí está. Es de Constanza. Como ven, ya es viejito el artículo, pero lo pusimos porque es un clásico de la valoración ambiental. Entonces, vamos a dejar de compartirlo otra vez. ¿Cuántos somos ahora? 8, 12, 14. Bueno, entonces, este es el artículo que leyeron. Habla de cómo se mide los servicios ecosistémicos y el capital natural. Digo, es un clásico, está hecho por este autor Constanza, por ahí ya creo que lo habíamos mencionado alguna vez. Él sería considerado un economista ambiental, uno de los más pesados, ¿no? Últimamente, Robert Constanza. Por ahí creo que les digo que ya se había mencionado un artículo. Sí, cuando vemos la parte de la historia, él tenía una grafiquita que vimos. Sí la vimos, esa grafiquita. Un artículo que presentaba él. Entonces, pues vamos a platicar de este artículo. Entonces, participar. Listo. Entonces sería bueno empezar. Por los objetivos. ¿Qué objetivos tenía? ¿O cuál es el objeto de llevar a... Bueno, él se plantea varios objetivos con este artículo, ¿no? Varias metas que tenía. ¿Cuáles son las metas que se planteó el autor en este artículo?
Entonces, ¿cuáles son las motivaciones o los objetivos que tenía este autor? ¿Qué es lo que encontraron? Vamos a preguntar directamente entonces. Nadie se anima. Ya, Sara creo que puso acá. Bueno, nada más poner lo que puso Samantha, que puso crear un marco teórico para la valoración de los servicios ambientales. Entonces es parte de los objetivos, ¿no? El marco teórico, ¿no? Porque, como nos mencionó, no está muy desarrollado, o no estaba muy desarrollado, sobre todo en el 97, que es el año del artículo. Entonces, para él es importante generar este marco teórico, ¿no? De cómo vamos a ir estudiando o cómo se pueden valorar los bienes o servicios ambientales. Sara, adelante. Gracias. Bueno, pues en general plantea 5 objetivos y pues sí, uno de ellos fue los que ya mencionó la compañera. El otro sería hacer más evidente el rango de valores potenciales de los servicios de los ecosistemas, establecer al menos una primera aproximación de la magnitud relativa de los servicios ecosistémicos globales, señalar las áreas que más necesitan de investigación adicional y estimular la investigación y el debate sobre el tema. Bien. Esos son los objetivos que también menciona aquí Jimena, ¿no? Que habla de incentivar las futuras investigaciones. Entonces, esto es parte, o sea, como ven, no solamente es obtener el valor de los bienes y servicios ambientales, sino ya va a otros niveles, ¿no? Entonces, a veces, nada más el saber el costo, pues, de perder algunos servicios o bienes ambientales, eso nos genera una discusión o un debate, ¿no? O el simple hecho de ponerle precio, ¿no? Si ustedes hablan de ponerle precio a varias cosas de las que vemos acá, pues va a generar debate, ¿no? ¿Cómo le ponemos precio a eso? Pero ahorita pasamos a eso. Y creo que se repitió, le ganaron a Isabel porque bajó la mano. Pero no sé si quieres decir otra cosa, Diana. ¿No? No, iba a decir uno de los objetivos, pero ya no. Está bien. Bueno, y después habla de... bueno, eso es, habla de los servicios o las funciones ambientales. Entonces, ¿cómo eso ya lo hemos platicado, pero ¿cómo lo divide? Los bienes o servicios ambientales. ¿Cómo los clasifica? Que sería parte del cuadrito, ¿no? Y el primer cuadrito que está en ecosistema, funciones, servicios. Pues creo que en general pueden ser de regulación, abastecimiento, control, pero también en el texto dice que los pone como, bueno, que solo incluyeron servicios ecosistémicos renovables, excluyendo los combustibles y minerales no renovables y la atmósfera. Y se basa en estos 17, ¿no? Entonces, no considera todo, ¿no? Lo que pueden, todos los servicios ambientales, sino principalmente estos. Entonces, y aquí ya mencionó en qué consiste cada uno. Y nos pone algunos ejemplos. Entonces no se basa en todos, ¿no? Como dices, no habla de los bienes no renovables, sino solamente de los renovables. Ángel, ¿qué nos quieres decir? Bueno, que también los clasifica como en funciones ecosistémicas, bienes ecosistémicos y servicios ecosistémicos, ¿no? Bienes y servicios.
Bienes y servicios ambientales. Recuerden que los bienes, pues es algo que consumimos directamente. Entonces, por ahí ven, por ejemplo, el suplemento, bueno, la cantidad de agua, la provisión de agua, aquí estaría la producción de alimentos o los raw materials, o serían como de construcción, materiales de construcción, no estoy seguro. En cuestión de combustibles, ¿no? Entonces, estos son los consumimos directamente, entonces esos serían bienes ambientales. Y los servicios son algo que no necesariamente consumimos, pero que nos generan un bienestar, ¿no? Y también nos habla del capital natural. ¿Cuál sería la definición del capital natural? Ya también lo hemos platicado, entonces. ¿Qué es el capital natural? ¿O qué nos menciona el autor que es el capital natural? Aquí está arriba. También viene la definición de servicios ecosistémicos. Entonces, Yo le puedo decir qué es el capital natural. O bueno, que nos sí, dice que adelante. el capital autor nos dice que puede tomar varias formas y que en este caso pueden ser los árboles, minerales, ecosistemas y la atmósfera. Y sobre el capital humano nos dice que, no, sobre el capital manufacturero nos dice que pueden ser las máquinas y las construcciones. Sí, pero ¿por qué le llamamos capital y no nada más recursos naturales, ¿no? Que sería natural. Entonces ubicas por qué, Jennifer. ¿No? Bueno, vamos a escuchar a Itzel y ahorita regresamos con esa cuestión. Adelante, Itzel. Aquí está Itzel. Bueno, yo iba a hablar sobre la definición de los servicios ambientales, bueno, ecosistémicos más bien, y el autor mencionaba que se pueden definir como flujos de energía, materiales o también de información que se combinan justamente con, bueno, que esos son del capital natural, pero que se combinan con servicios manufacturados y justamente del capital humano y que su objetivo es como de producir el bienestar, ¿no? Para los humanos. Sí, entonces aquí está, ¿no? Los servicios ecosistémicos en general, pues son estos, bueno, se ocupan, bueno, estos flujos de materia, energía e información que transformamos para generar los bienes y servicios que ya consumimos, ¿no? Los transformamos a través del capital manufacturero que nos mencionaba Jennifer y los transformamos con capital humano, ¿no? Bueno, con los dos, ¿no? Entonces ahí están los tres factores de producción que mencionamos desde el principio del curso, ¿no? Trabajo, tierra y capital. Nada más decir aquí que en el chat nos decía Diana Isabel, de que es un stock de materiales, exactamente, ¿no? Entonces cuando hablamos de capital, hablamos de una acumulación, de un stock, ¿no? De ese que estamos guardando. Entonces el stock puede ser de diferentes cosas. En el caso del capital natural, pues hablamos de esos bienes o servicios ambientales. Ya bajó la mano, Ángel. Supongo que era lo que ibas a decir. Bueno, perdón. Estaba aquí lo que decía Diana. Entonces podemos hablar de un capital financiero, que es esa cantidad de dinero que vamos a estar guardando, pero hay diferentes. El capital humano, que también ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, además es una acumulación. Que era lo que le faltó decir un poquito a Jennifer. Bueno, entonces ya también nos menciona este concepto del capital natural y de los servicios ecosistémicos. Y aquí. Bueno, vamos con el método. ¿Qué habla del método de valoración que ocuparon en ¿Cuál fue el método que ocuparon en este artículo?
¿O que alguien quiere explicar la tablita, la figura? Normalmente nos habla, bueno, ¿qué otra cosa dice por acá? Que se acuerden. Bueno, nos habla, por ejemplo, de que el valor, ¿por qué nos dice que el valor de los servicios ecosistémicos puede ser infinito? ¿Qué es lo que nos dice de ese valor infinito? Creo que tenía que ver porque se planteaba que estos servicios ecosistémicos podían ser sustituibles y que entonces por eso como que las demandas se van más como al infinito, algo así, recuerdo. Al contrario, cuando son sustituibles tenemos la grafiquita como la primera. En esta primer gráfica, ahí tendríamos unas curvas de oferta y demanda de bienes que son sustituibles, ¿no? Que tenemos sustitutos. Entonces puedes consumir cuando no consumes una pluma, puedes consumir un lápiz o algo así, y ya se pueden establecer estas curvas de oferta y demanda. Cuando son insustituibles, pues puede tender a infinito, como vemos acá. ¿Alguien nos quiere explicar esta otra gráfica? ¿O me explico yo? Bueno, entonces, bueno, podemos igual desde antes de poder ver estas gráficas, podemos decir que el valor de los bienes y servicios ambientales pues es infinito, porque no podemos, no podríamos vivir la humanidad sin muchos otros servicios o bienes ambientales. Entonces, en principio, ni todo el dinero del mundo podría pagar esos bienes o servicios, algunos bienes o todos los bienes o servicios ambientales, ¿no? Porque si no, no se podría generar o desarrollar la vida humana, ¿no? Entonces, por eso sería infinito en primera instancia. Pero, a diferencia de la gráfica de aquí anterior, aquí nos podemos ir moviendo, ¿no? Conforme hacia la izquierda, en la curva de demanda, como si a la izquierda hasta llegar a un precio en el que un precio muy alto cuando hay muy poquita, bueno, pues aquí está el precio y el costo. Entonces aquí está el precio muy alto y cuando la cantidad es muy poca podemos pagar un precio muy alto por las cosas. Pero al contrario aquí, conforme se va, en el caso de un bien o servicio ambiental, conforme nos vamos acercando al cero, pues se va haciendo infinito el costo, ¿no? Entonces, no sé, la generación de oxígeno, ¿no? Por las plantas, no sé. Pues si tenemos cero, pues se va haciendo infinito el costo, ¿no? Porque no podríamos sobrevivir sin él. Entonces, por eso aquí en esta gráfica el excedente del consumidor, que es lo que estamos midiendo, o lo que podemos medir para determinar el costo de los bienes o servicios, pues se va haciendo infinito. ¿Qué es la neta renta? La renta neta. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es la renta neta y cómo y por qué aquí está el costo? Yo no sé si lo entendí bien, pero creo que era, ay, no le quité a nadie la participación, es que nada más hablé sin alzar la mano. No, habla, sí, no hay nadie. Que yo lo había entendido como el costo para producir como para producir a través del recurso o bueno, del capital natural. O sea, ese es el costo y la renta neta. Ay, pensé que era eso, o sea, tipo lo que gastarían en, bueno, ajá, entonces no entendí. Aitzel. Adelante. Creo que la renta neta también le llaman excedente, ¿no? Entonces a eso se refiere el autor. Ajá, es el excedente, pero del productor. Ahí está. Entonces aquí está el precio, aquí está este precio. Tenemos una parte del precio, pues se considera el costo,
de producir el bien o servicio. Eso es para cualquier bien o servicio manufacturado, ¿no? Digamos, cualquier cosa que compren. Una silla, por ejemplo, tiene un costo de producción, pero siempre nos lo van a dar más caro que lo que les costó hacerla, ¿no? Porque necesita una ganancia, una renta mínima. Entonces, esta es la ganancia o el excedente del productor, la renta neta, que sería la ganancia que va a tener sobre ese costo. Y la otra parte, que es la que vamos a medir, es el excedente del consumidor, que aunque esté dispuesto a pagar más, no lo va a pagar, y ese es porque estamos en este punto, ¿no? Otra vez, aquí está el precio, el equilibrio no sé si se ve en mi cursor, creo que sí, pero en el punto B está en la figura de arriba, está el equilibrio, y aquí el consumidor podría moverse más hacia la izquierda, aumentando el precio, pero como no se mueve, esa es la ganancia. Entonces es lo que vamos a medir, ¿no? Por abajo está la renta neta, que es la ganancia, les digo, o el excedente del productor, que sería su ganancia, y abajo está el costo de producirlo. Entonces ese precio el precio que estamos pagando se puede dividir en costo y en la renta neta. Y el otro, el excedente del consumidor, pues sería como una ganancia teórica que podría, bueno, entre comillas, ganancia, ¿no? Que podría tener el consumidor porque no está pagando, aunque está dispuesto a pagar más, o varios consumidores están dispuestos a pagar más, no lo están pagando. Y lo podemos ver también en la otra gráfica. Entonces, ¿cuál fue el método que ocuparon para obtener este excedente del consumidor o este método? ¿Alguien observó qué método fue el que ocuparon? ¿O alguno de los que ya vimos? ¿Costo de viaje o valoración contingente? Por ahí nos habla también de la disponibilidad a pagar, ¿no? ¿No? ¿Alguien vio? ¿Cómo tuvieron los costos? También nos faltó algo un poquito. Creo que fue con el contingente, ¿no? Creo que sí, en algunos casos ocuparon esta evaluación contingente, pero en otros ocuparon el valor del mercado, ¿no? En el caso de la madera ocuparon varios métodos, ¿no? Entonces, sí ocuparon valoración contingente también, porque están preguntando esta disponibilidad a pagar. Pero también vieron cuánto valían los servicios, en el caso de la madera, del combustible, cuánto nos está pagando. Y el otro método era el otro método son los costos, lo que nos cuesta llevar a cabo ese servicio ambiental. Entonces, por ejemplo, si estamos quitando los árboles, ¿cuánto nos costaría limpiar el aire? O tal vez la captura del carbono. Entonces, con la tecnología, ¿cuánto nos costaría? Ese es otro método, pero ese ya tiene un valor en el mercado, ¿no? Porque el mercado puedes definir para algunos bienes o servicios cuánto te cuesta llevar a cabo ese bien o servicio ambiental. Entonces, ese es el otro método que llevaron a cabo, que son costos asociados. Y por ahí habla de unos argumentos morales, ¿no? En contra de la valoración ambiental. No sé si se acuerdan, eso tal vez sea un poco más recordable. Sí, justo uno de esos creo como la pobreza, de que mencionaban de que pues que no debería de, bueno, algo así como de que no debería de existir pobreza, entonces que pues justo como esta parte de los servicios ecosistémicos, pues tendría que ayudar o apoyar en esta parte, y pues eso pues era un poquito contraproducente, ya que pues esto pues se afectaba como tal a los servicios ecosistémicos. Bueno, eso es como más relacionado con el método, ¿no? Que podemos llevar a cabo para la medición. Pero bueno, también tiene su cuestión moral. Pero hablaba, por ejemplo, de por qué ponerle precio a las cosas, ¿no? O que es muchas veces la crítica a la valoración ambiental. Que acuérdense que esto es el método, esto está dentro de la economía ambiental, que lo que busca es esto de internalizar las externalidades.
Básicamente estamos midiendo las externalidades económicamente y las estamos metiendo a un sistema, o las estamos metiendo al sistema, ¿no? Lo estamos dejando o estamos quitando estas daños ambientales, lo estamos metiendo ese costo al costo de producción. Lo podríamos meter al costo de producción, pero moralmente no, puede que no sea tan, bueno, hay algunas dudas, ¿no? Que menciona el autor, de por ejemplo con la vida humana, ¿no? Que a veces no se ve que no se le quiere dar. Que no se le debería dar precio, pero muchas veces, para muchas cosas, se le da un precio a la vida humana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los seguros, por ejemplo, u otras cosas, casi siempre está en juego también esto, ¿no? El valor de la vida humana. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo más de eso. Aquí estamos. Aquí está ya propiamente la valor. Sí, adelante. Pues que también depende como del, bueno, yo lo entendí así, como del valor que le da a la gente que vive ahí, como a las regiones naturales. Sí, sí, es como les mencionaba también en el método de evaluación contingente, pues el que tengan más cerca o que conozcan en mayor medida el bien o servicio ambiental, pues va a tener una repercusión en la valoración que pueda tener para las personas, ¿no? Y los efectos negativos, pues también van a ser directos sobre ellos, ¿no? Entonces también ahí va a variar la disponibilidad de aceptar o pagar por el bien o servicio ambiental. ¿Sí es a lo que te referías, Martín? Sí. Perdón si repetí, es que se me trabó en un momento. No te preocupes. No creo que no lo he dicho como tal. Bueno. Bueno, y finalmente, ¿qué obtuvo de esta valoración ambiental? ¿Cuál fue el resultado de hacer todo esto? ¿Qué fue lo que encontró entonces? No, te preguntaba directamente. No, Pues, adelante, Juan Ramón. sí, gracias. Pues bueno, pues en esta parte menciona que para evaluar estos servicios ecosistémicos, primero pues pasaron al cómo estimar la extensión global de los ecosistemas, entonces los dividieron en 16 ecosistemas y también menciona que de la parte de los sistemas marinos pues se dividen en marinos como tal, que es en mar abierto y los que son como más de tipo costero. Y en esta parte, la mayor cantidad de los servicios o el mayor valor que encontraron fue que se debe a el 63% de la contribución se debe a estos sistemas marinos, que son los que más aportan a esta parte de la evaluación de estos servicios y de los cuales los sistemas costeros son los que mayor aportación tienen. También mencionan que parte de estos servicios, quien tiene como el mayor peso, el mayor valor, es hacia la regulación de los gases, bueno, esta es como el mayor, bueno, este rubro es como el mayor, ay, no sé cómo decirlo, como donde se generan un mayor valor económico hacia de los 17 bueno, de los 17 servicios, pues este es el que más contribución tienen o el que más valor atribuyeron. También mencionaban que pues que faltaba mucha información, ¿no? Que por ejemplo de algunos ecosistemas como los desiertos o como los de estos de hielos perpetuos, todos estos ecosistemas, pues que no había demasiada información, que pues se necesitaban mayores estudios para cuantificar como el verdadero o el real tamaño de estos servicios.
Que eso vendría también en esta parte de las limitaciones, ¿no? Los fuentes de error. Entonces, sí, ya desglosa ahí más o menos y nos dice los más importantes, pero bueno, aquí están en la tablita. Los biomas y de ahí los 17 bienes o servicios ambientales, por ahí los negritos son los que no se pueden medir en algunos biomas. Y finalmente lo multiplica por el área, el territorio, y nos da el valor total. Entonces cada uno lo valora y hace la sumatoria de este valor. Entonces aquí está bueno, puede ser por servicio o bien ambiental que está arriba y por bioma. Entonces aquí tenemos ya el total de 33 billones, no me acuerdo qué está arriba. Y en el texto también lo menciona, ¿no? Lo que obtuvo al final. Entonces, ¿en cuánto estimó el 3 millones? Pero después hace una discusión, ¿no? Lo compara. ¿Qué más dice? Vamos a preguntar. Supongo, leyeron los que no han platicado. Vamos a preguntar. Entonces, si nadie se anima. Ana Paula, ¿qué más nos dice sobre estas limitantes que tiene el estudio? Bueno, Sara. Bueno, otra de las limitaciones es que menciona que podría ser el hecho de que la población a la que se le preguntó, pues a lo mejor no tiene un conocimiento pues muy bien consolidado o en general no está bien informada. Y pues que si fuera de una forma distinta, los resultados de la valoración que se obtuvieron en realidad serían más altos. Sí, es una de las limitantes, ¿no? Que tiene que ver también con lo que platicamos de la valoración contingente, ¿no? Que no se conoce bien, no tenemos acceso a la información completa, entonces no podemos saber cuánto cuestan los bienes o servicios. ¿Quieres decir algo entonces, Ana Paula? Y justo estaba escribiendo si podía mencionar otra de las limitantes, que es justamente que al final del día se considera como un momento en específico, ¿no? Para un sistema dinámico, entonces eso también complica como la evaluación de los sistemas que se están considerando. Ajá. Bueno, sí es una limitante también, ¿no? Este sistema dinámico y los costos pueden ir variando. Bueno, la inflación va aumentando y varias cosas que van cambiando, entonces también sería una limitante. Bueno, ¿alguna otra limitante? O de los que faltan por participar. Bueno, entonces, ¿con qué compara este valor? Habíamos visto, bueno, aquí ya vi que son 33 trillones, ¿no? O serían, en español ya no sé cuánto sería, porque los billones en inglés son miles de millones, en español serían decenas de miles de millones, me imagino. Entonces, el valor total fue de 33 trillones, en inglés. Entonces, ¿con qué lo compara el autor? Esos 33 trillones, ¿a qué equivalen? A ver, no sé, Akari andaba por ahí, ¿no? O, Frida, no sé si te dio chance de leer el artículo. ¿Quién más me falta? Samantha también ya nada más participó al principio. Adelante, Ángel. Pues lo compara con el Producto Neto Nacional, que es el GNP, creo que se traduce, y menciona que es aproximadamente 1.8 veces esa cantidad. O sea, creo que es de todos los países, ¿no? De lo que generan todos los países.
Sí. Entonces es casi, bueno, no es 2 veces, pero casi 2 veces el Producto Interno Bruto de todos los países. Sería el GNP, el Producto Interno Bruto. Entonces, según esta valoración, que es muy limitada, acuérdense que no, bueno, ahí habla de las limitantes, todas las que vienen en el artículo, pero una de ellas es que no valora todos los servicios ambientales, no solamente, no valora, por ejemplo, los no renovables, pero de lo que valoró equivale a 1.8 del Producto Interno Bruto, ¿no? Podemos quedar. La pregunta era de lo que nos respondió Ángel, ¿verdad? Nos respondió Ángel sobre a cuánto equivale, ¿no? Estos 33 billones. Entonces, podemos, trillones, tal vez no tengamos, o sea, como no podemos mensurar cuánto es esa cantidad, pero ya el autor nos compara con el Producto Interno Bruto, entonces el Producto Interno Bruto de todos los países equivale, bueno, el valor de estos servicios ecosistémicos que vimos equivale a 1.8 veces el Producto Interno Bruto de todos los países. Bueno, por ahí vienen más cosas, viene por ejemplo esta parte de los antecedentes, ¿no? ¿Quién más ha hecho? No fueron los primeros, les digo que este es como un clásico, es el más representativo de este inicio de la valoración económica, pero hay más estudios previos, ¿no? Que los menciona por el artículo y los compara, ¿no? Por ahí creo que se acerca mucho a lo que encontré otro artículo, y otros lo ve más diferente, lo ve diferente, ¿no? Entonces, y menciona mucho de los limitantes y también nos habla de estos objetivos, ¿no? ¿Por qué lo hizo, ¿no? Y que sí falta mucho, ¿no? En muchas áreas es muy difícil medirlo, son otras limitantes que tiene el estudio. Entonces, me vi el de acá, el mensaje local. Y entonces tiene varias limitantes, ¿no? Pero también eso nos deja ver dónde hace falta la investigación para conocer los costos, bueno, o darle un valor a los servicios ecosistémicos. Entonces, esa parte bueno, entonces es parte de sus objetivos, ¿no? Ver estos lugares donde está limitado el estudio, establecer un marco para poder analizar los valores ambientales o el costo de los servicios ecosistémicos y pues generar discusión, ¿no? Que a partir de esto se ha generado mucha discusión, pero se sigue llevando a cabo esta valoración, ¿no? Muchas veces nos hablan, no sé si ven en las noticias, por ejemplo, cuánto nos costaría o cuánto nos cuesta la contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, cuánto nos cuesta en valor económico la contaminación aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuánta gente deja de trabajar, cuánto cuestan el atenderla en los servicios de salud. Entonces, a partir de esos métodos, los costos inducidos o costos evitados, ese sería otro método que viene aquí, ¿no? Eso de cuánto nos cuesta hacerlo en lugar de la naturaleza, o cuánto nos cuesta reparar ese daño, ¿no? De la salud, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí cumple más o menos sí cumple bien los objetivos que tenía. Y no sé si tengan algún otro comentario general del artículo. ¿Qué les pareció? Y si no, pues ya terminamos esa parte del artículo. Aquí en el chat hay algo. Sí, esto es muy bueno. A mí no se hace tan pesado ese artículo, por eso también se los dejo. Quizás yo creo en la parte de la metodología y la gráfica sea un poco, como no están familiarizados igual con esa gráfica, pero no sé, pesado. Fue como con algunos tecnicismos que están en inglés, o sea, por ejemplo, había uno que yo decía, ay, ¿qué es esto? De Super Plus. Bueno, o sea, como varias cosas que a lo mejor sí conocíamos, pero como estaban en inglés, me trababa mucho más todavía.
Bueno, puede ser. Creo que no lo habíamos dejado, bueno, no dejamos muchos en inglés. Igual por ahí. Pero bueno, sí son términos igual económicos que no tan familiarizados, ¿no? Pero creo que no, a mí no se me, por eso también se los dejo porque no lo siento tan complejo. Porque hay más complejos, ¿no? Ya que se meten más en la metodología. Bueno, entonces este fue el último artículo que leímos. Vamos a salir de aquí. ¿Cuántos somos? Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no, vamos a dar un descanso y regresamos para ya ver el último método de valoración. Entonces, bueno, las preguntas son 9:25. ¿Les parece a las 9:35? Unos 11 minutitos. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces Va. regresamos 9:35. No sé si quieres ponerle pausa.